A las muy buenas, bienvenidos al Toro por los Cuernos. Esta edición va a ser un programa especial que va a versar única y exclusivamente sobre el primer circuito de novilladas de Castilla y León. Antes de comenzar con el programa de esta semana, no olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguna de nuestras ediciones. Y si quieres que YouTube te avise cuando publiquemos un programa, activa la campana. A las muy buenas, bienvenidos al Toro por los Cuernos. Este programa va a ser un programa monográfico que va a versar única y exclusivamente sobre el primer circuito de novilladas de Castilla y León. Yo he tenido el honor de ser el presidente del jurado y me acompaña hoy en el programa pues, otro de los componentes del jurado, que se llama Marcos Sánchez Díaz. Buenas noches. Buenas noches, Domingo, y buenas noches a todos los domingueros. Bueno, pues en primer lugar me gustaría que te presentaras y que contaras a nuestra audiencia pues quién eres, a qué te dedicas, cuál es tu relación con los toros, etc. Bueno, lo primero, gracias, Domingo, por invitarme y por confiar también en mí para formar parte de este jurado. Me ha hecho especial ilusión porque, bueno, es Castilla y León, en mi tierra, yo soy de Sotillo de Ladrada, de la provincia de Ávila, y hacía falta potenciar, ya no solo en una temporada tan extraña, los festejos taurinos en los pueblos, sino también las novilladas sin caballos que prácticamente, bueno, están en peligro de extinción. Bueno, para presentarme, yo soy periodista, colaboro con Mundo Toro, también en el programa de radio El Albero de Cope Pinares, tengo mi página, mi proyecto de Todos a los Toros, donde, bueno, hacemos muchas cosas como el programa de radio, como estos vídeos de los toros del pueblo, donde nos adentramos en esos pueblos tan desconocidos y damos a conocer un poco esos festejos que se quedan en una reseñita, pero donde hay un toro serio, donde hay una afición importante, donde hay tradiciones, y yo creo que merece la pena descubrir, y este caso también es. Bueno, pues que sepas que están encantados con el trabajo que has hecho con respecto al certamen, porque has cubierto el certamen con mucha brillantez, has subido vídeos muy bonitos, has hecho crónicas muy bonitas, tu trabajo ha llegado a mucha gente y desde luego tú has sido el testigo fiel de todas las novilladas y el que primero los ha contado. Por lo tanto, tanto la organización del certamen como los aficionados que han estado siguiendo el certamen están muy contentos con tu trabajo. Te lo agradezco y yo orgulloso testigo y contador de este certamen porque ha sido, vamos, de las experiencias que yo me voy a llevar. Bueno, yo creo que en primer lugar hay que dar las gracias a la Junta de Castilla y León y muy en especial a don Gregorio Muñoz Abad. Es la primera vez que una administración pública española destina el mismo dinero y otorga el mismo apoyo a la fiesta de los toros que a cualquier otra manifestación cultural. La Consejería de Cultura de Castilla y León, con una proposición que hizo la Federación de Peñas Taurinas de Salamanca por medio de su representante Beatriz Montejo, pues hizo esta propuesta, la Junta de Castilla y León, la Consejería de Cultura la acogió muy favorablemente y se decidió hacer este ciclo de novilladas que, vuelvo a decir, marcan un hito, porque es la primera vez que una administración se implica con la fiesta de los toros. Por lo tanto, aquí hay que ser agradecidos y hay que dar las gracias a su principal responsable. Y desde luego hemos criticado mucho a todas las administraciones, tanto estatales como regionales, pero esta vez han sabido comprender el problema que hay y en el eslabón más débil de la cadena, que es en los pueblos y en los novilleros sin caballos, no hay que decir de los ganaderos. Y yo creo además que también lo que pasa o lo que ha sucedido muchas veces es que sí, efectivamente, ha habido un montón de políticos impresentables que no querían saber nada de los toros, pero a veces sí que había algún político o alguna administración que quería ayudar, pero no tenía un interlocutor enfrente con el que poder hablar, porque la fiesta de los toros ha estado siempre muy mal organizada, muy desestructurada, los taurinos han estado dedicados normalmente a sus luchas internas, pero no tenían ninguna visión amplia pues, de los problemas de la fiesta de los toros, por tanto muchas veces la administración no se encontraba con quién hablar. Sí, queremos ayudar, pero es que no hay nadie a quien nos podamos dirigir. Bueno, pues esta vez ha habido una propuesta seria, una propuesta por escrito, y en el momento en que la ha habido, pues han sido permeables a la propuesta y desde luego yo creo que se ha hecho una cosa muy interesante
que además de haber sido una experiencia muy bonito, tiene visos de permanencia porque parece que el año que viene vamos a repetir. Es que muchas veces hablamos de industria taurina, de sector taurino, pero ¿qué interlocutor, como bien dices, tenía la administración o el estamento que sea para ponerse en contacto con el toro como ente? Eso es. Entonces, pues bueno, pues se presentó un proyecto, el proyecto fue aceptado y entonces pues ha financiado la Junta de Castilla y León y lo ha promovido la Fundación Toro de Lidia. También hay que agradecer a la Fundación Toro de Lidia su implicación, porque sin ellos no hubiera sido posible. Y luego lo que es la gestión, vamos a decir, técnica de los festejos, se encomendó a dos empresas, Servicios Taurinos del Duero y Granatauro. Servicios Taurinos del Duero son Nacho Matilla y Ángel Manuel Castro quienes la dirigen, y Granatauro es Emilio de Frutos. También hay que agradecer lo bien que lo han hecho. Una gestión seria, eficaz, responsable, y desde luego también estamos encantados con ellos. Y también te digo una cosa, es un acierto, aunque haya empresas que se hayan quedado fuera, pero que fuese gestionada por dos empresas, al final ya estaba todo el trabajo rodado, de una novillada a otra ya todos sabían cómo gestionar, no se empezaba de cero, y yo creo que también para el éxito del certamen eso ha sido importante. Por supuesto, también hay que decir que se hizo una oferta pública para que se presentaran las empresas de Castilla y León que tuvieran por oportuno presentarse. Se presentaron estos señores y son los que han gestionado con bastante brillantez el certamen. Y nada, a mí me impusieron el penoso deber de formar un jurado y de presidirlo. Y digo penoso deber porque no es nada agradable estar en un jurado. ¿Por qué? Porque te critica todo el mundo hasta cuando lo haces bien. Y aunque tomes medidas sensatas pues, y correctas y las decisiones estén justificadas, pues siempre hay mucha gente que no está conforme con el fallo y que te critica mucho y que se acuerda de tus papás, porque desde luego nos han llovido pedradas en alguna ocasión, pero yo desde luego quiero decir, primero, que el jurado ha actuado con total independencia, que el único objetivo del jurado pues, ha sido premiar a lo auténticamente bueno y lo auténticamente meritorio, y que desde luego yo lo único que puedo hacer es dar las gracias a los miembros del jurado por muchas razones. Primero, porque no han cobrado un duro. Es más, les ha costado dinero porque han tenido que ir a puntos muy distantes de Castilla y León a ver novilladas. O sea, no han ganado nada, les ha costado dinero y encima han estado sometidos muchas veces a una presión pues muy dura y absolutamente injustificada. Por lo tanto, yo os tengo que dar las gracias. Fíjate, Domingo, que bueno, al final las decisiones a unos les pueden gustar más, a otros menos, incluso dentro del propio jurado hay debate y al final la mayoría es la que manda, pero que se dude de la profesionalidad de personas que el único objetivo que tienen es apoyar a esto e intentar ser lo más objetivos posible y aplicar los conocimientos de un aficionado, de un periodista, de un ganadero, de un torero, en pos de que el espectáculo se desarrolle de la mejor forma posible, pues hombre, eso es lo que nos duele un poco. Hombre, fue difícil hacer el jurado porque yo lo iba proponiendo a gente y no querían. No porque es muy duro, porque es muy amargo, no porque las novilladas están en puntos muy distantes y no puedo verlas todas. Fue difícil y además, claro, no podía encomendar esa función a gente que no supiera, tenía que ser gente experta. Pero bueno, afortunadamente, pues tú te echaste hacia adelante, Alipio Pérez Tabernero, el ganadero, también se echó para adelante y el matador de toros zamorano Alberto Durán también dijeron que sí, y yo creo que ha sido un jurado que ha hecho las cosas con mucha seriedad, con mucha dedicación y desde luego con mucha honradez. Por lo tanto, os tengo que dar las gracias. Y bueno, si te parece, vamos ya a entrar en materia, ¿no? Y yo creo que lo primero que vamos a hablar es del toro. Y de los premios que hemos dado a la materia prima. Aquí también hay que resaltar en primer lugar una cosa, que es el gran juego en general de las novilladas. O sea, todos los días ha habido un novillo de bandera, o sea, han embestido muchísimo. Y por tanto el jurado lo ha tenido muy difícil para otorgar los galardones, porque muchas veces, cuando yo he estado en otros jurados, pues nos hemos visto un poco
negros a la hora de elegir un premio, y se lo hemos dado muchas veces al menos malo, y no, aquí era todo lo contrario. Y en este caso eran matices. Exacto. Ya por gustos de aficionado, porque ha sido difícil elegir los conjuntos de novilladas en las que salía el mejor, y tanto el mejor novillo de las novilladas. Sí, ha sido muy difícil, y luego, claro, ya la guinda de la dificultad fue cuando la novillada concurso, el desafío ganadero ya con picadores, pues resultó que salieron dos novillos de altísimo nivel, ¿no? Entonces fue muy difícil, pues, dar el veredicto. Y aquí, desde luego, hay que agradecer también la función de nuestro veedor. Nuestro veedor ha sido Andrés Sánchez, se pegó una paliza, porque también la oferta fue pública, se pudieron apuntar al concurso todos los ganaderos de Castilla y León, y se apuntaron 62 ganaderías. Y entonces Andrés Sánchez fue a ver las 62, visitó todas. Por tanto, se dio una paliza buena. Y luego, además, lo tuvo muy difícil porque este año los novillos no estaban puestos. Un año muy complicado, claro. Claro, era muy complicado porque los novillos no estaban puestos, porque muchos ganaderos pues no les habían dado de comer, estaban a hierba, entonces pues hubo que completar el puzzle con mucha dificultad. O sea, pues digamos que no es como un año normal que tienes mucho más donde elegir. Pero a pesar de que había poco donde elegir, creo que ha sido muy certero en la elección. Y los ha elegido de maravilla, porque... Tanto en hechuras... En hechuras... Porque cada uno en su encaste, y yo creo que eso también ha sido fruto del buen juego que han tenido. Entonces, lo ha hecho muy bien porque los novillos han embestido muchísimo. Es decir, es que las decepciones se cuentan con los dedos de una mano. Sí. Yo creo que si quieres empezamos por la concurso, porque esa tiene miga. Tiene mucha miga. Y yo creo que la vamos a... Sí, y además es de máxima actualidad, ¿no? Sí. Porque fue la novillada última. Yo creo que en primer lugar hay que destacar de la concurso lo bien que la novillada fue presidida. Fue presidida por Julio Vaquero, asesorado por Pablo del Castillo, y las cosas se hicieron con mucha seriedad. Se reunió las cuadrillas y se las dijo: señores, esto es un festejo de la máxima categoría, porque teniendo en cuenta que la televisión en realidad tiene más audiencia que cualquier corrida de plaza de primera. Por lo tanto, los novillos van a ir 2 veces al caballo, se van a poner los 3 pares de banderillas, y los tiempos para dar los avisos se van a contar con total exactitud. Y así lo hicieron. Por lo tanto, el espectáculo fue muy serio, fue de plaza de primera. Y luego, efectivamente... Y no olvidemos la dificultad de dar premios sin público. Sin público. Eso es. Y luego, pues, el juego de los novillos fue espectacular, porque yo, que ya soy un aficionado veterano, pues me acuerdo de muchas corridas concurso desastrosas en Madrid. Es decir, cuando yo era un niño, la corrida concurso de Madrid era la corrida de la prensa, y era siempre un desastre, con las ganaderías mejores, y parecía aquello una limpieza de corrales, 20 sobreros, un desastre. Me acuerdo que también durante un tiempo la corrida del 2 de mayo se hizo concurso de ganaderías, otro desastre. Me acuerdo también de las corridas concursos de Jerez y Salamanca, que tuvieron mucho predicamento, que se dejaron de dar porque era otro desastre. Entonces, pues las corridas concurso parece que están gafadas, parece que siempre salen los más masos de cada ganadería. Sí, entonces, ya es difícil elegir una corrida y te envista alguno, claro, una de cada uno, y más una concurso en los pueblos, que claro, ahí sí que ya es más el saldo. Total, que siempre tienen muy mal bajío las corridas concurso, o en este caso los desafíos ganaderos. Bueno, pues empezaron a embestir los novillos, y al final el nivel fue tan altísimo que las pasamos negras para decidir. O sea, fue increíble. Sí, porque primero sale el Antonio Bañuelos. Bueno, el primero Miranda de Pericalvo. Hay un primero de Miranda de Pericalvo que no aporta nada a la novillada. Le pegan en el caballo. Le dan mucho en el caballo, pero se para, se raja pronto y no aporta a la novillada. Pero luego ya sale un novillo de Bañuelos que creo que es un novillo importante. Sí. Un novillo, por ponerle un novillo de gran clase, un novillo de calidad, un novillo que humilló, un novillo que tomó mejor la segunda vara que la primera, pero que quizá le faltó brío. Es decir, un novillo un poquito a menos. Le faltó brío, pero la exigente muleta de Daniel Barbero fue capaz de hacerle una faena larga sobre los 2 pitones, y con Daniel Barbero exigiéndole por abajo. Bajándole la mano. Por abajo. Sí. O sea, yo por eso le puse alta nota, pero el detalle del caballo en una concurso al final fue determinante para... Hombre, yo me acuerdo que cuando se lidió este de Bañuelos os dije, digo, bueno, ya tenemos un novillo.
Por lo menos ya tenemos un novillo, porque digo, ahora a lo mejor a partir de ahora no viste ninguno, porque era un novillo pues que fue extraordinario. Fue un novillo muy bueno. Muy bueno. Desde mi punto de vista le faltó un poco de vibración, pero que tuvo mucha clase y fue un novillo que estuvo muy bien. Pero claro, luego salió el novillo tercero, Pomposito, de Pedraza de Yeltes. Número 51. Que fue un novillo importante, sí, pero que lo vamos a pasar para hablar de él junto al de Escolar, porque fueron los novillos objeto de nuestra discusión en el jurado. En cuarto lugar sale un novillo de Castillejo que era precioso, un novillo muy serio, y un novillo que fue manso en el caballo, un novillo que se quiso salir de los piqueros, pero un novillo que tuvo su interés sobre todo por el pitón izquierdo. Ese novillo tuvo seriedad en la apariencia, engatillado de pinzones. Debatíamos o comentábamos que no parecía tan en Murube porque tenía una seriedad absoluta, tenía 2 pitones y luego seriedad en todo lo que hacía. Cada embestida iba con temperamento. Sí, creo que fue un novillo por el pitón izquierdo aprovechable, pero que todo lo hacía con seriedad, sí, que no era el novillo que te regala la embestida. Sí. Tenías que echar la muleta, engancharle y llevarle, ¿no? Sí. Pero creo que fue un novillo interesante, que aportó a la novillada. Sin embargo, el de Brazuelas fue un novillo que aportó poco. Sí, se paró. Un novillo que se paró, con el que estuvo bien el matador. Creo que Daniel Barbero le pegó muletazos muy largos. Sí. Y sobre todo la impresión que me dio, porque era la primera vez que yo veía a Daniel Barbero, que es un torero de poder, un torero de oficio, de muletazo largo y templado por abajo, que quiero volverle a ver. Es un novillo interesante y mata bien, le cortó una oreja, creo que estuvo bien, ¿no? Sí, estuvo muy bien. Y quien se llevó todo fue Valentín Hoyos, que se llevó al de Pedraza y al de Escolar. Y entonces pues el de Pedraza fue un novillo muy interesante. Entra al relance la primera vez y se queda en el pecho del caballo y no le puede, en realidad no le puede picar. Y la segunda vez va muy de lejos y aprieta mucho. Le meten las cuerdas y ya está ahí. Y aprieta mucho. Sí. Y luego en la muleta yo creo que su característica esencial es la movilidad. O sea, es ese novillo que constantemente te está embistiendo, está embistiendo. Y desplazándose, porque sí que iba del principio hasta el final, pero le faltaba un puntito de humillación y yo veo un poquito de codicia, de querer ir sabiendo a dónde va. Sí, yo creo que sobre todo le faltó un poco de humillación, es decir, por ponerle un pero fue un novillo muy importante, fue un novillo al que la presidencia dio la vuelta al ruedo y a mí me parece bien el premio porque el conjunto del novillo fue muy bueno, ¿eh? La prontitud en el caballo, la espectacularidad en el caballo y luego ese constante ir, que dio mucha emoción, ¿no? Porque estamos muy acostumbrados en las plazas a ver toros de un juego muy apagado en el último tercio. Entonces, esa vibración, esa constante repetición, pues también es importante. Fue un novillo importante. Y en el toro todo es a más. Sí. Las faenas tienen que ser a más. Ya hablaremos también en otras decisiones como el ir a más también es importante, sí, tanto en el toro como en el torero. Y claro, digamos que le teníamos dado el premio. Sí. Pero salió Misterioso de José Escolar en sexto lugar y esto trastornó todos nuestros proyectos porque fue un novillo de banderas, fue un novillo al que se le dio la vuelta al ruedo, pero yo es de los mejores novillos que he visto en mucho tiempo. Sí. En el primer puyazo se fue como un obús, además sonó, cuando chocó con el peto hizo ¡pum! Sonó en toda la plaza. Y Alberto Sandoval estuvo brillante, muy bien. Estuvo brillante. Bueno. Estuvo brillante porque es muy difícil aguantar eso, ¿eh? Y Campero en el cite, aguantándolo, yendo y viniendo hasta que en la segunda vara se colocó desde los medios y volvió ahí con una velocidad y picándole delanterito. Se come el caballo, sí, además de los que aprietan abajo, es decir, metido la cabeza debajo del peto y los riñones, y le ponen para una segunda vara, tardea un poquito, por ponerle un pero, tardé un poquito, pero cuando decide a embestir, otra vez igual, sí, como un obús y con la cara debajo del peto. Y luego en la muleta me pareció excelente. Sí. Venía humillado desde 2 metros, embestía al ralentí, embestía muy despacio y además tenía un viaje muy largo porque normalmente quizá el defecto de Pedraza suele ser que les cuesta humillar, que tiene una movilidad sin humillar. Pero el defecto de Escolar suele ser normalmente que se quedan por debajo. Pues este no. Este tenía viaje. Sí.
No es ese saltillo tobillero. Entonces, a mí me pareció excelente. Y le daba tiempo al novillero a reponerse, colocarse, y ya le tenía en el fleco de la muleta, estaba ya el hocico. Sí. A mí eso es una cosa que me emocionó. Sí. Entonces, se ha hablado mucho del pitón derecho, que fue excelente, para torear de salón prácticamente, pero por el izquierdo también fue bueno. Le vimos muy poco, porque el chaval se echó muy pocas veces la muleta a la mano izquierda. Quizá había que empaparle más, no era tan fácil como por el derecho, pero que por el izquierdo también fue un novillo muy bueno, y a mí me parece un novillo muy completo. Sí. No abrió la boca, por supuesto. Entonces, fue un novillo bandera. El jurado, digamos que 2 votaron al de Pedraza, 2 tú y yo votamos al de Escolar, decidí yo por el voto de calidad, y desde luego ¿por qué me decanté por el de Escolar? Por la humillación. Sí. Yo creo que el de Pedraza lo que le faltó fue humillar, y en cambio este humilló. Sí. Y luego además hubo una cosa muy buena, que le tocaron al mismo. Por lo tanto, esto es fenomenal. ¿Por qué? Porque, digamos que aplicó los mismos conocimientos de torero que no ha toreado casi en los dos. Sí. Entonces... Porque hay novillos que los puedes ver mejor o peor si tocan claro, en distintas manos. Claro, les tocaron a Valentín Hoyos, entonces claro, porque se puede decir, y es muy cierto, es que al tercero le tenía que haber bajado la mano, que se la tenía que haber bajado. Para ver si humilla o no. Pero si es que tenía el hocico en los flecos puestos. No, digo al tercero, al de Pedraza. Sí. Se podría decir, al de Pedraza le tenía que de verdad haber apretado las clavijas por abajo y haberle bajado la mano, a ver qué hubiera pasado, que no lo hizo. Pero es que tampoco lo hizo con el de Escolar y humillaba él solo, ¿no? Entonces, yo creo que esa fue la diferencia, la humillación. Creo que, claro, Valentín Hoyos era la segunda novillada de su carrera y todavía está por hacer. Quiere torear despacio, pero está en ese proceso de... Con el capote lo recibe bien a la Verónica. Es lo que mejor hizo, recibir al novillo ese de Pedraza. Pero está por hacer, ¿no? Le cortó una oreja del de Escolar, le dio la presidencia, que era un novio de 2, y luego estuvo pesado con el de Pedraza con la espada, ¿no? Pero bueno, creo que lo que hicimos fue premiar al de Escolar dando una mención especial al de Pedraza, pero es que Pedraza se encontró con un rival durísimo, porque en cualquier circunstancia el de Pedraza era un gran ganador, ¿eh? Sí. Y además se lo encontró sobre la bocina, en el último segundo. En el último segundo, vamos, en el momento de descuento sale eso. Y claro, nosotros salimos pletóricos, porque, claro, conociendo todos los antecedentes de lo mal que sale en esta clase de festejos, pues salieron magníficamente y fue un gran espectáculo. Y otra cosa que hay que comentar, que se ha comentado en redes sociales, el tema del novillo de Miranda de Pericalvo. Que en las fotos era un novillo que era muy serio y luego vino ese novillo negro, pero es que hay que contar lo que pasó. Sí, es decir, este novillo de Miranda de Pericalvo, que era un toro de Madrid, el novillo que apareció en las redes sociales en las fotos, resulta que cumplía en noviembre los 4 años y por eso con el reglamento de Castilla y León no se le puede lidiar. Y como se había aplazado la novillada otra semana, pues... Claro, porque como se iba a haber dado el 24 de octubre, el 24 de octubre sí se hubiera lidiado, porque todavía era utrero, ya cumplió en noviembre y ya no se le pudo lidiar. Además, mira, podía haber traído el documento de la Unión de Criadores de Toros de Lidia para que la gente lo hubiera visto, pero me lo he dejado en Salamanca, porque tengo el papel, ¿no? donde se ve que el toro cumple. Fue una pena, ¿no? Porque era un pedazo de toro, vamos, o sea, había creado mucha expectación. De todas maneras, creo que todos los novillos estuvieron muy bien presentados también, o sea, que estuvo muy bien. Y luego hay que hablar también del único que no hemos hablado, que es de Pablo Atienza, que, bueno, toreó, creo que picó mucho a su primero, y eso luego pues hizo que la lidia fuera muy pesada, porque el toro se movió mucho. Y luego con el otro, tardó mucho en ver el pitón izquierdo. Con el primero, dando el tiempo que necesitaba el animal, bueno, tuvo momentos... Y luego tardó mucho en ver el pitón bueno del novillo, pero cuando lo vio sí que le dio algún muletazo estimable, de buena clase. Lo peor de su actuación, 2 bajonazos. Sí. 2 bajonazos, pero bueno. Y luego también la lluvia en el primero, que cayó una tromba, cayó una tromba, como si no hubiese llovido nunca. Sí. Pero vamos, que fue muy interesante la novillada. Y resumiendo, es decir, nos decantamos por Escolar,
y no por Pedraza, solo porque el de Escolar humilló más, porque el de Pedraza fue otro gran novillo. Muy bien, muy bien. O sea, 2 vueltas al ruedo de verdad. Con público hubiera sido un espectaculazo, pero por el asunto del COVID no nos dejaron que hubiera público en Medina del Campo. Y qué necesario es el público en los toros. Totalmente. Se pierde una parte muy importante porque al final el público va a la plaza a emocionarse, pero el torero está en el ruedo para emocionar, para emocionar al público y que también las sensaciones se transmitan y que también el torero percibe cuando está formando un lío, cuando la cosa... Totalmente. Todo, los aplausos, los pitos, la indiferencia también. Por cierto, el nuevo público en la plaza, pero ha sido el programa más visto en televisión de Castilla y León en mucho tiempo, que eso también es... Importante lo de Castilla y León, una televisión privada, que la gente piensa que es pública, la 7 de Castilla y León y la 8 en función de la provincia, pero una televisión privada que haya apostado por los toros, un esfuerzo por parte de todo el mundo, yo creo, tanto de la administración como de los propios toreros, de los ayuntamientos, pero es importante que, muy importante que una televisión privada de toros. Y que televisara pues la novillada concurso y las semifinales y la final sin caballos. Y luego, con respecto a los novillos sin caballos, pues dimos el premio como mejor novillo a Concejero de Coquilla de Sánchez Arjona, lidiado en Herrera de Pisuerga, y como lote a los de Valdellán, lidiados en Sagún de Campos. Aquí ha habido bastante polémica. Bueno, no ha habido... Vamos a ver, entre los aficionados no ha habido polémica. Los aficionados están muy de acuerdo con el veredicto. Incluso se han alegrado precisamente porque todo fuera de Santa Coloma, teniendo en cuenta pues los difíciles momentos por los que pasar en Caste. Pero fíjate, Domingo, eso tampoco es un argumento, porque si hubiese sido bueno uno de Atanasio, uno de Lisardo, uno de Coquilla o uno de Domecq, pues... Pero bueno, sí que es cierto que algún ganadero se ha quejado, ¿no? de que por qué han premiado esto si no al mío. Bueno, en primer lugar habría que decirle a ese ganadero que usted, cuando se mete en un concurso, asume las bases del concurso y asume las decisiones del jurado. Por lo tanto, tiene que ser lo suficientemente profesional como para aceptar la decisión del jurado sin quejarse. Y eso lo vamos a comentar también luego, para el ganadero como para los toreros. Es así. Pero luego, además, es que, claro, dice, ¿por qué los de Santa Coloma, habiendo habido grandes novilladas también del Encaste Domecq? Pero tú fíjate, pensando en el asunto, es que sucede una cosa. Y es que cuando el de Santa Coloma es bueno, embiste con más clase que el de Domecq, más humillado que el de Domecq, más veces en cada serie que el de Domecq, y con una embestida más vibrante que el de Domecq. Es así, es decir, el Santa Coloma difícil es mucho más difícil que el de Domecq, pero el Santa Coloma bueno es mejor, es más bravo, y por eso nuestra decisión. Y cuando hemos tenido que poner todos en fila, en una balanza y de uno en uno, al final las cualidades de los buenos, habiendo muchas novilladas completas, ha preponderado. Han preponderado, es así. Y luego, claro, joder, es que decían, ¿no? Es que todo se lo habéis dado a los Cárdenos o a los Santa Colomas y tal. Hombre, también es un acto de justicia, teniendo en cuenta que en el ambiente profesional todos se lo dan a los de Domecq. Pues bueno, pues aquí hay una digamos... Pero eso ha sido una vez ya dado. Una vez que exacto, es decir, no lo teníamos pensado, ¿no? Haciendo un análisis a posteriori. Pero vamos, que bueno, también es una compensación. Y luego también hay que tener en cuenta una cosa, que es que en las bases del concurso se dice que uno de los objetivos del concurso es la promoción y la defensa de los encastes en peligro de extinción y más amenazados, ¿no? Pero digamos que esto es a posteriori, porque en realidad no vimos nada de eso cuando decidimos. Simplemente pensamos que el novillo más encastado es el de Sánchez Arjona, que fue un novillo al que cortó un rabo Ismael Martín, un novillo muy fiero, un novillo que repetía muchísimo y que desde luego a cualquiera le desborda, y a él no le desbordó. Y luego de Valdellán nos llamó mucho la atención la clase. Hubo un novillo simplemente que dejó estar, pero hubo otros dos, porque fue de las novilladas de 3 y 3, que con una clase excepcional. Entonces, pues por eso no se ha decidido. Y además otra cosa, que también hay que destacar, la buena presencia de los de Valdellán. Sí, absolutamente. Y también destacar que los de Coquilla, tanto de Sánchez de Arjona como de la Interrogación, embistieron, pero con
con la ilusión de que son recuperables para las novilladas y que hay que confiar en ellos, porque de Sánchez Arjona salieron 3 de 3 y de la interrogación fueron 2. 1 de 3, ¿no? Uno y medio. Sí. Salió un garbanzonero, pero también era porque parecía que no veía bien. Sí. Pero es que lo que salieron buenos, salieron muy buenos. Muy buenos. De hecho, con la de Sánchez Arjona tuvimos la duda de si concederle el premio al mejor conjunto también ese día. Pero es que al final... Muy encastado. Sí que es cierto que esa casta pone en apuros a los toreros, no es un novillo precisamente fácil, pero desde luego muy encastado. Yo es una de las alegrías que me llevo de Fer también. Sí. De todas maneras, yo creo que en este punto que hay que exaltar hay que hablar del resto de las ganaderías que han salido buenas. Por ejemplo, del Collado. El Collado en Huerta del Rey echó 3 novillos buenos con uno muy encastado, con uno francamente bueno. Antonio Paya en Maello también echó 3 buenos con un ensabanado que, aparte de lo espectacular que era, tuvo gran clase. Fue el novillo de más clase del certamen, yo creo. Probablemente. Faltándole otras cosas. Un puntito a lo mejor de fuerza de gran clase. Faltándole otras cosas, pero para la alzada que tenía, también el novillero, que estuvo muy bien con él, aun estando poco toreado, pero es que tuvo una clase excepcional. Luego el día siguiente en Fuentesauco, uno de Ignacio López Chávez, que fue una bala, el primero de la tarde. Muy alegre y muy repetidor. Y también yo creo que embistieron los de Sánchez Herrero, en Herrera de Pisuerga, que se lidiaron junto a los 3 de Sánchez Arjona, y luego en Quintana Redonda los de la Ventana del Puerto fueron buenos, y los de Manuel Jimeno también. Ahí embistieron los 6 prácticamente, o sea que el nivelazo ha sido espectacular, ¿no? Y luego ya pasamos a las semifinales. Me gustó mucho la novillada de Valrubio. Me gustó mucho. 4 o 5 novillos de los 6, con un poquito más de... A mí me hubiese gustado ver la novillada de Valrubio en la plaza de Cantalejo. Sí, con un ruedo más amplio. Con un ruedo más amplio hubiese lucido más, tanto para los novillos como para los novilleros, porque la plaza de Villoria era tan pequeña, además fue la novillada más grande de unos novillos que pesaron, sin cara, bueno, porque eso lo da lo de Valrubio, pero con muchos kilos, yo creo que pesó en esa plaza. Yo creo en cambio la de Boyano, siendo una novillada más terciada y más aparente, en la plaza de Villoria, bueno, pues hubiese sido una novillada más aparente. Yo creo que Valrubio, por ejemplo, tuvo un novillo tercero muy encastado, un novillo cuarto muy fácil para el torero, otro novillo quinto, o sea, la segunda parte, cuarto, quinto y sexto fueron muy buenos para el torero, y la primera parte, primero y tercero, fueron más encastados. El Garbanzo Negro fue un segundo totalmente inválido. Inválido, pero que si hubiese tenido una gotita de fuerza, era de alboroto. Sí, pero no la tenía. Y además otra cosa, era muy cornigacho y tal y cual. O sea, lo que ha quitado de los premios a Valrubio fue el segundo, que es el que bajó muchísimo, porque el resto de la novillada fue muy buena. Y luego, con respecto a la novillada de Hermanos Boyano, tuvo uno que no me gustó nada, que fue uno que le tocó a Sergio Rodríguez, el cuarto. Pero el resto de la novillada fue una novillada... Se lo puso todo Sergio Rodríguez. Sí, todo. Que le forma un lío, él solo, dándole la medicina exacta a ese novillo, que iba a su aire, con la cara ya no a su altura, sino por encima de su altura. Pero yo creo que salvo ese, el resto de la novillada, ese es el que la quita puntos y tal, pero el resto de la novillada fue una novillada, sobre todo, si la tengo que definir por una cualidad, es la de la nobleza. Sí. Una novillada muy noble. Y una novillada muy para el torero. Muy para el torero y tal y cual. Y claro, ¿qué es lo que nos pasa? Que a nosotros se nos ha dicho que elijamos al novillo más bravo. Eso es. No más noble, ni más fácil para el torero, el más bravo. Y por eso... porque el criterio era elegir el más bravo, pues hemos elegido el conjunto de Valdellán y el novillo aislado de Arjona. Si se nos hubiera dicho que hay que elegir los más nobles, pues a lo mejor hubiéramos elegido a Boyano. Entonces, esto a mí me plantea una pregunta. A lo mejor hay que redefinir los premios. Y hay que redefinir los premios para hacerlos más justos. Y para que expliquen mejor la realidad del concurso, del futuro concurso del año que viene. Entonces, a lo mejor hay que pensar en 2 premios que este año no hemos dado. Se podían dar los siguientes. Uno, a lo mejor en conjunto, tanto a la mejor novillada en conjunto como al mejor novillo en conjunto, pero luego se puede hacer premios aislados, como puede ser al más encastado, que no necesariamente sea el que más les gusta a los toreros, al más noble, y al mejor presentado, y también
a la novillada más encastada, a la novillada más noble y a la novillada más presentada. O hacer ciertas menciones. ¿Por qué? Porque cuando solo te dejan a la novillada mejor o al novillo mejor, se te escapan un montón de matices que también hay que premiar. Entonces yo creo que tenemos que pensar en diversificar los premios. ¿Para qué? Para hacer justicia a ciertas cosas que también tienen que ser premiadas y también tienen que ser valoradas y también deben ser conocidas. Entonces yo creo que probablemente tenemos que estudiar eso, dar al más encastado y también, por ejemplo, al de más clase o al más noble. Y en la función también del circuito de divulgación también serviría para explicar muchos más matices, como gracias a este programa estamos haciendo, claro. Pero bueno, que también la gente sepa y conozca y pueda entender también los porqués de cada situación. Es así, es decir, tuvimos que escoger al más bravo, entonces, pues, o a los más bravos y nos hemos decantado por eso, pero si nos hubieran dicho, escojan ustedes a los más nobles, pues hubiéramos cogido a los de Boyano. Entonces, probablemente haya que institucionalizar otra clase de premios para, pues eso, para ser más justos. Y luego también es que en Cantalejo fue el espectáculo más completo, porque la novillada, al ser más terciada, por ejemplo, que la del Barrubio, y ser más noble, a los novilleros sí, claro. les dio más confianza y la formaron un lío. Y también hay que pensar en premiarlo al novillo mejor presentado, que no necesariamente va a ser el más grande, pero ese premio también lo tenemos que instituir. ¿Sí? Digamos que la clase de novillo que tenemos que tener a la cabeza es un novillo que no sea excesivo, porque no tiene sentido, en novillada sin caballo, pero que esté bien presentado. Ha habido muchos novillos muy bien presentados. Sí. Ha habido alguna desigualdad, pero por las dificultades del año, es decir, porque es que, o sea, creo que el nivel de presentación ha sido muy bueno teniendo en cuenta todas las dificultades que ha habido este año, pero digamos que el objetivo es que haya una igualdad. Sí. Por ejemplo, las dos semifinales, hubo diferencia entre una y otra. Es que hubo una diferencia a lo mejor de novillos de 60 a 70 kilos. Digamos que se escogió lo que había, porque tal, pero hay que intentar que no haya esas diferencias. Ya hemos dicho que la labor del veedor ha sido extraordinaria, que para lo que ha tenido a mano, que tenía muy poco, ha escogido lo mejor, que ha acertado muchísimo, pero cuando se pueda escoger más, hay que intentar que eso todo sea totalmente igual y que haya... Yo creo que el objetivo es ese, un novillo que no sea un novillo escandaloso de grande ni de cornalón, pero un novillo fino, bien hecho, pero serio, ¿no? Oye, y ha habido novillos cuajados para la dificultad que han tenido y que aquello le daba seguridad, que al novillero que no estaba puesto se le veían las costuras, porque estamos en un circuito donde hay que premiar a los mejores y al que ha estado puesto ha dado ese pasito de más para decir aquí estoy yo. Bueno, pues si te parece, este programa lo vamos a cortar aquí para hacer un segundo solo de novilleros, que son también los protagonistas. Absolutamente, y hay mucha tela que cortar. Mucho que cortar. Por lo tanto, sigan viendo al toro por los cuernos y vamos con un segundo bloque de novilleros.